Bendecidos días. Hoy compartiré un tema que nos compete enormemente y tiene que ver con ese quehacer cotidiano de nuestra práctica y sobre todo nuestro proceso de formación en el nivel que fuere. Me refiero específicamente a la elaboración de ensayos, ponencias, monografías, sistematizaciones, cuyo aspecto común es la manifestación literaria de opiniones, observaciones, ideas, registros de procesos de forma escrita y transmitida de manera oral, transcrita mecánica o manuscrita, como digital, según sea el caso. Lo cierto es que es y seguirá siendo la carta de presentación de cada quien, dejándolo manifiesto, y más aún cuando se está en procesos permanentes de formación, investigación, autoformación. Digo nuestra carta de presentación porque es el reflejo de nuestras ideas, interpretaciones, convicciones, formas de ser, expresarnos e interactuar con otros, entre otras características que dejan de manifiesto nuestra cultura propiamente dicha. Nuestro pensar sobre cualquier tema y a su vez expuesto al mundo, llámese audiencia presencial y manifiesto textual, digital, haciendo uso de las nuevas tecnologías. Este tema de la elaboración textual de esta forma de registro literario tiene sus diferencias, más bien características particulares, y que ha sido motivo de preocupación personal desde un largo tiempo y discutido en algunos escenarios, y que viene dado por el ejercicio práctico de formatos que se han interpretado como una estructura de uso común. Por ejemplo, recuerdo que muchas veces escuché la aseveración que un ensayo no podía exceder las 3 páginas, por ser una condición establecida por nuestros profesores y que no era otra cosa más que la reducción de tiempo para la lectura y evaluación de los mismos, porque todos, o en su gran mayoría, sabemos que no es así. Existen libros completos que vienen a representar un ensayo. Un ensayo es una obra particular donde su autor expresa de manera personal sus ideas sobre un tema específico, sin recurrir exclusivamente a una metodología científica, sin límites en su escritura. Es un texto argumentativo que obviamente para darle sentido al tema parte de lo que podría ser una introducción, un desarrollo y unas conclusiones, sin que el mismo esté descrita como tal, sino como un texto libre que introduzca el tema, donde se plantean las concepciones, argumentos, se citen autores que puedan fundamentar lo que queremos expresar e inclusive citar a quienes contradecimos en la argumentación con soportes evidentes. Lo que verdaderamente importa en un ensayo son esas conclusiones, esos puntos de vista argumentados y debidamente fundamentados de acuerdo al pensar del autor, las interrogantes que se plantean y que deben ser respondidas o en su defecto puede ser el fin del ensayo con el planteamiento de nuevas interrogantes sobre el tema tratado. Entonces, es escribir libremente sobre algo y mi posición al respecto, por lo que no hay que temer escribirlo y menos hacer apología de un tema para ser aceptado o no, sobre todo cuando estamos estudiando. Si no estamos de acuerdo en un tema y sus referentes, simplemente los argumentos con otros autores y referentes, lo expresamos. Lo importante es plasmar de manera coherente una posición que debe ser respetada y de la cual estoy convencido. Claro está, respetando las normas literarias argumentativas y sobre todo su coherencia al plasmar esas ideas, ya que se constituye en nuestra presentación al mundo. No es el copia y pega de un trabajo ya elaborado, repetición de conceptos, sino esa manera interpretativa de los mismos. Es el pensar del autor sobre determinado tema, nuestras disertaciones, nuestros planteamientos, nuestros argumentos. Si estoy de acuerdo con algo, lo expreso y sustento. Si no estoy de acuerdo, igualmente lo refuto y lo argumento. Estamos claros en eso, ¿verdad? Entonces, no pongan límites cuando vayamos a escribir un ensayo. Sencillamente garanticen que sus ideas queden bien claras, fundamentadas y precisas, evitando la contradicción y la ambigüedad. Estamos claros en eso, ¿verdad? Ahora bien, por otro lado, en los congresos pedagógicos se nos pide una ficha resumen como formato de inscripción de ponencia. Y es preocupante cuando se afirma que este resumen es la ponencia a ser presentada en los mismos. También sabemos que no es así. Dadas estas premisas,
que causan preocupación por su recurrencia interpretativa y más por su divulgación, me permito hacer esta presentación para tratar de dejar claros ciertos aspectos que deben ser conocidos, evitando posibles concepciones erróneas y que se siguen repitiendo sin detenernos a reflexionar sobre los mismos. En principio, debemos tener conciencia que una ponencia es un resumen de un trabajo de investigación para ser expuesto ante una audiencia, bien sea en congresos, asambleas, y tiene como característica principal que la misma tiene un perfil científico. Obviamente, es producto de una investigación. La misma puede o debe ser leída, porque es un fundamento de la propia investigación, que repito, es un resumen de la misma, como un cuerpo constituido entre 9 y 10 páginas, que no exceda las 12 páginas aproximadamente. Esto tampoco es una regla estricta, porque depende también del tiempo que se le designa al ponente para hacer su presentación pública, que generalmente no excede los 30 minutos. Esto también varía de acuerdo a la organización del evento donde se presentará y su temática. La temática será abordada. Por ejemplo, no puedo hacer una ponencia sobre un descubrimiento en algo científico en 10 minutos. ¿Me explico? Esto nos lleva a aclarar que el registro solicitado en cada congreso pedagógico es un resumen de dicha ponencia. La conocida, repetida y errónea acepción de las 300 palabras, ahora son 250, implica un resumen muy concreto de la ponencia a ser presentada. Esto nos podría llevar a ubicarla en el resumen que se inserta en cada trabajo de investigación y sus páginas preliminares, que varía entre 300 y 400 palabras, que se debe hacer más concreta, es decir, 250 palabras, en el registro de ponencia, con el propósito de verificar que la misma cuenta con las características del contexto donde será expuesta. La temática será abordada, pero muy especialmente que refleje de manera muy concisa la problemática, el método, la línea de investigación, las acciones y los resultados de dicha investigación, que a su vez deben estar fundamentadas en la propia ponencia, que está claro, será más específica por su extensión cuando se va a ser presentada. Esto nos traerá como interrogante que lo presentado como ficha de registro de ponencia no es la ponencia. Obviamente, no lo es. Aunque así se nos ha presentado durante largo tiempo, pero es hora de erradicar esa errónea concepción y práctica. Es eso, un registro para verificar que la misma está enmarcada en el contexto abordado en el congreso, asamblea o la presentación propiamente dicha. Que exista coherencia entre el título, la línea y el resumen descrito. De no cumplir con estos primeros parámetros, dicha ponencia no podría estar registrada para su presentación. Prestemos atención a este primer aspecto, ¿ok? El otro aspecto a ser recomendado es la redacción de la misma. Es allí donde hago énfasis, ya que por eso digo, es nuestra tarjeta de presentación. Es allí donde dejamos manifiesto nuestro expresar, la capacidad de resumen de todo un trabajo realizado, que el mismo invite a la audiencia a prestar atención por el tema a tratar, despertando el interés de esta audiencia. Es por ello que la coherencia, la redacción y el contexto son aspectos a ser tomados en consideración. Es decir, si el contexto donde presento mi ponencia es sobre educación especial, por ejemplo, y mi trabajo es con comunidad educativa, debo tener una relación intrínseca de la integración de la comunidad educativa y la educación especial. Si no es así, estaría fuera de contexto. ¿Me explico? Por ejemplo, no es presentar una problemática y asegurar que ésta está presente sin haber hecho nada o sin presentar las acciones para contrarrestar dicha problemática, ya que quedaría solo en uno de sus apartes, la presentación del problema y su contexto. Más bien se debe explicar el problema, sus repercusiones, las acciones emprendidas y los resultados obtenidos, como las reflexiones sobre el tema que impacten en la audiencia. Probablemente sea un reflejo de situaciones que se estén repitiendo en otros espacios. Recordemos que es un producto de un trabajo de investigación hecho por nosotros
y que tuvo un resultado, el cual queremos mostrar al mundo, sea cual fuera este resultado. En resumen, la ponencia podríamos enmarcarla a grandes rasgos en tres partes. La introducción al tema, ese que despierta el interés de la audiencia, que a su vez debemos tener conciencia a quién va dirigida dicha ponencia. Es decir, conocer a la audiencia, o en caso contrario, que la audiencia se interese en el tema que abordaremos y asista a esta presentación. ¿De acuerdo? Un cuerpo central o desarrollo del tema, esa problemática, el tema concreto, lo que constituye la idea, opinión, observaciones hechas y, por supuesto, la conclusión, que viene a ser el resultado de lo expuesto en el cuerpo o temática central. Otro aspecto a tomar en consideración y que podemos ir adelantando para nuestro proceso investigativo para este y próximos años escolares es el de ir haciendo registro de nuestra investigación para resumirlo en nuestra ponencia en los diferentes niveles de nuestro congreso pedagógico. Para iniciar con la presentación de esta ficha de registro con antelación, a fin de promocionarla y así las y los participantes del mismo congreso podrán tener tiempo de inscribirse y presenciarla de acuerdo a sus intereses. Sabemos que muchas veces dejamos esto para último momento y participo de acuerdo a las líneas de investigación, que si bien es cierto, despierta interés, muchas veces por no contar con ese dato previo, es decir, la presentación de dicha ponencia y su temática, participamos en los ambientes creados con una diversidad de participantes mucho mayor a la esperada. Y por lo tanto, las mismas no son apreciadas correctamente, ya que debe haber espacio para el ciclo de preguntas hechas por la audiencia al ponente sobre el tema en particular. Por lo que invito a ir haciendo desde ya un boceto de nuestra investigación, así como ir mejorando las ponencias e investigaciones realizadas. Repito, esto permitirá hacer una promoción previa, despertando el interés de las y los participantes, haciendo una distribución más precisa de los ambientes, sus temas y las expectativas de esa audiencia. Evitemos a toda costa la inscripción de la ficha con ese resumen y los datos que la misma pide, sin tener la ponencia propiamente dicha y soportada en la investigación. Es decir, no solo presentar la ficha para luego tirar flechazos en la ponencia, desviando el tema por no tenerla escrita y más por presunciones personales. Sigo repitiendo, la ponencia es un resumen de una investigación y la ficha es un resumen de la ponencia. ¿Vamos bien? Soy de los que propongo presentar el trabajo de investigación, la ponencia de esa investigación y por último la ficha de inscripción de la ponencia, pasando por la revisión de este trabajo de investigación. Discúlpenme tanta redundancia, pero quiero que quede bien claro. Todo con el fin de orientar, sugerir, compartir apreciaciones u observaciones en aras de perfeccionarlas de manera colectiva, no unidireccional, porque estarán sujetas a la propia subjetividad de cada lector. Ahora, se preguntarán, ¿cómo hago esto de hacer un boceto si no he iniciado el año escolar? En principio, muchas de nuestras investigaciones, y como toda investigación social, no tiene culminación por la propia dinámica social y sus variantes, así como sus actores, no son los mismos permanentemente, especialmente en el sector educativo. Podríamos reiniciar, continuar, reconfigurar las investigaciones hechas sobre el tema X, o podríamos dar inicio a otra investigación, pero siempre partiendo de ese primer encuentro de valoración de la vida institucional y que la luz sea constructor del PIC. Y sobre esta base, tener ese bosquejo preinvestigativo, o lo que conocemos como esa prefiguración temática del objeto de estudio. Ya esos niveles diagnósticos situacionales, la valoración del PIC, están hechos desde finales de año y serán perfeccionados al inicio del próximo. ¿Cierto? Ok. Desde allí, ese primer momento podríamos presentarlo a nuestros colectivos institucionales de formación.
en esos círculos de estudio, en esos encuentros de formación y planificación, para ir compartiendo opiniones, nutriendo y dando bases a esa prefiguración. Estos, a través de nuestra vocería, van registrando los posibles títulos, resúmenes y líneas de investigación y presentan a nuestros coordinadores parroquiales en esos encuentros para estudio, compartir información y formación de cada parroquia, quienes serían esa segunda instancia orientadora del proceso como formativa de los mismos, pasando luego a la instancia municipal para ir construyendo ese mapeo investigativo del territorio y contribuir a la efectividad del proceso y su sistematización. Repito, de manera colectiva, en un intercambio de opiniones que nutrirán ese archivo documental que debe reposar en cada instancia, no solo en la ficha de registro de ponencia, sino toda la investigación y su presentación en la ponencia propiamente dicha. Al fin de cuentas, esos trabajos de investigación son referentes locales y siempre he dicho que deben reposar un archivo digital de los mismos. Los estoy pidiendo para mostrarlos al mundo. Espero por el de ustedes, de donde vengan, no solo de aquí. Así compartimos esas experiencias. Debo concluir que no existe una norma específica para escribir una ponencia, sino las características presentadas anteriormente. Sin embargo, para dar una opción a la escritura de las mismas, se debe tener claro que éstas deben estar estructuradas, previamente planificadas, es decir, tener certeza de lo que se desea comunicar y su orden coherente. En resumen, la ponencia debe ser precisa, dejando en claro a quien lo lea y escuche de qué se trata el trabajo. En la introducción de la ponencia, propiamente, la misma debe estar reflejada esa hipótesis, ese problema a ser tratado, su marco teórico para pasar al cuerpo del trabajo, sus acciones, consecuencias, metas trazadas, llegando a las conclusiones, que es el aspecto reflexivo, los logros, avances, y puede abrirse nuevas interrogantes. En líneas generales, la ponencia como estructura escrita debe tener una portada con su autor, la introducción, el marco conceptual, el planteamiento con argumentos a favor y en contra y la conclusión. Y el resumen que se presenta en la ficha de registro de los congresos pedagógicos y sus diferentes niveles es un resumen de esa ponencia. Ya hablamos que son 250 palabras, lo que requiere de una capacidad de síntesis que amerita tiempo y revisión permanente para que la misma sea concisa y que dé claridad en su lectura y propósito de presentación. Hago mayor énfasis en esto de las ponencias, porque ha sido de preocupación y en los últimos tiempos lo he tratado con el grupo de coordinadores y coordinadores de investigación e información, así como con algunos voceros, porque el mismo es un tema que debemos tratar con profundidad, evitando erróneas concepciones y, en el peor de los casos, divulgaciones equívocas. ¿Ok? Para finalizar este tema, por ahora, por otro lado tenemos las monografías. Pero para no ser extensivo, las monografías son trabajos que se sustentan en investigaciones documentales y no de campo. En pocas palabras, es escribir sobre un tema ya tratado y fundamentarlo de acuerdo a nuestros criterios, basado en documentos ya escritos por otros autores. No tiene límite de páginas, pero sí debe ser preciso en la argumentación textual. Vale más la fundamentación que la extensión. Igualmente, tiene una portada, una introducción, un desarrollo y conclusiones, con el grueso de bibliografía consultada para dicha fundamentación. Entonces, no confundamos cuando se nos pide hacer un ensayo que es argumentativo y de expresión personal con una monografía que es fundamentativo documental, también de expresión personal. ¿Se comprende? No confundamos un ensayo con una monografía. El primero son mis ideas a favor o en contra, generalmente divergentes, y la monografía es de aseveración de un tema basado en referentes, todos a favor del tema. Digo esto porque he visto más monografías que ensayos, cuando se nos pide un ensayo o una ponencia. Todo repetitivo y nada argumentativo. Estemos pendientes de eso. Es algo más complejo,
pero desde aquí podemos sentar las bases para compartir opiniones. Espero que este material les sirva de algo para ir aclarando ciertos aspectos e ir juntos hacia ese proceso formativo colectivo. Cualquier duda, contradicción, argumentación, para dialogarlo, estoy a sus órdenes en los contactos que les presento. Por ahora, presento estas 3 formas, para no hacerlo muy extensivo, que ya lo es, para luego hablarles de otros aspectos como la investigación propiamente dicha y la sistematización. Un abrazo, muchas bendiciones y que tengan excelentes días. Namaste.